Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestros webinarios organizados con motivo del 160 aniversario de la Ley Hipotecaria. Como en ocasiones anteriores, esta tarde abordaremos un tema de enorme actualidad, como es el de la vivienda, y analizaremos el proyecto de ley, sus líneas maestras y sus novedades. La jornada será moderada por el profesor Guilarte, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, vocal del Consejo General del Poder Judicial y miembro de la Comisión Científica para el 160 aniversario de la Ley Hipotecaria. Va a estar acompañado por especialistas en esta materia, como el profesor Nassarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su cátedra UNESCO de Vivienda, por Celia Martínez, letrada del Tribunal Constitucional, nuestra compañera Isabel Cabra, vocal de Bases Gráficas y Conciliación en el Decanato de Las Palmas y delegada de Convivencia en Canarias, y por Basilio Aguirre, director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores. En nombre del colegio, quiero dar las gracias a todos ellos por su participación. Y, bueno, dado que el tema requeriría más de un webinario, yo no voy a robarle más tiempo con esta breve bienvenida y ya cedo la palabra al profesor Guilarte, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes a todos. En línea con lo que ha dicho Pilar, pues yo creo que la presentación inicial no hace falta. El orden que vamos a seguir va a iniciar Sergio Nassarre, va a iniciar la exposición, quizá un poco más amplia que los demás, porque sin duda pues él es un gran especialista. Si uno da en Google y pone vivienda y una S a continuación sale vivienda Sergio. Entonces yo creo que es el adecuado para introducirnos en el tema, que fundamentalmente lo vamos a basar en este tortuoso anteproyecto, ya proyecto de ley sobre vivienda, porque nos permite entrar en contacto con los temas más candentes y polémicos de la materia. Y no quito más tiempo, Sergio, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por su amable presentación y gracias al Colegio de Registradores también por invitarnos. Intentaré compartir ahora la pantalla para unos 15 minutos. Intentaré, no obstante, mostrar algunas cuestiones. ¿Se me pueden confirmar que se ve bien? ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, el título, bueno, intenté dar una pincelada general de algunos aspectos que a mí particularmente me preocupan del proyecto de ley de vivienda y ya pueden ver ahí, ¿no? Pues el subtítulo este de otra oportunidad perdida, pues ya está avanzando, que es lamentable que tengamos que haber esperado desde la Constitución a una ley de vivienda estatal y que nos encontremos con esto, ¿no? Bueno, básicamente aquí les dejo también los proyectos de investigación en los que hemos estado trabajando estos últimos años relacionados con la vivienda, temas de desahucios, alquileres, temas de vivienda colaborativa, etcétera. Muchos de ellos están en abierto. Y nada, dedicar solamente 30 segundos a este gráfico que sale publicado precisamente en la revista Crítica en este ejemplar, donde con la profesora García intentamos demostrar que no hemos llegado a 2022 en esta situación tan precaria de la vivienda por casualidad, sino que pues, toda la normativa que hemos tenido relacionada con la vivienda, tanto antes de 2007 como después de 2007, bueno, pues digamos que no está fundamentada en bases científicas, se ha improvisado, se ha dado, por supuesto, cuestiones muchas veces provenientes pues, de los lobbies bancarios antes de 2007 y después de 2007 pues, de la denominada oclocracia, es decir, del poder desmesurado del pueblo para hacer presión en la judicatura, para hacer presión en el legislador. Y bueno, pues intentamos durante pues, esas 40 páginas en la revista Crítica pues, explicarles este gráfico. Y yo creo que el objetivo final de toda ley de vivienda pues tiene que ser, para entendernos, conseguir lo que todo el mundo quiere, que es que la vivienda sea asequible. Pero claro, hacerlo no es nada fácil. Aquí les dejo también una referencia de un último informe que hemos publicado este año pasado con la profesora Lambea, donde repasamos buenas prácticas de 8 países en Europa, intentando comprender los 34 ingredientes que interfieren, que tienen alguna cosa que ver
con la asequibilidad de la vivienda, dejando de lado los que ustedes ven en verde, que son otros 30 y tantos relacionados con la sostenibilidad. Por lo tanto, son dos cuestiones muy, muy complicadas, multinivel. Ustedes ven ahí cuestiones desde el punto de vista más internacional hasta el ámbito de la familia, bueno, pero que este proyecto de ley, pues digamos, obvia en su inmensa mayoría, ¿no? Por lo tanto, pues acercarse a una cuestión tan compleja como es la asequibilidad y, si me apuran, la sostenibilidad de la vivienda, pues con este proyecto de ley, pues bueno, nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? ¿Y qué se espera, ¿no? de un proyecto de ley que se ha hecho esperar pues casi 50 años? Pues bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que quisiéramos en esta línea del gráfico que les mostraba, en primer lugar, es dar una coherencia de política de vivienda multinivel. Es decir, que todas estas normas, que son cientos, si no miles, que se han ido aprobando especialmente desde 2007 a nivel de comunidad autónoma, del Estado, directivas europeas que han influido, ordenanzas, incluso si me apuran, ordenanzas municipales, etcétera, bueno, pero que tenga un tipo de coordinación entre ellas, es decir, que no diga una cosa una y otra la otra, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues ahí se lo pongo tal. Yo creo que no lo va a conseguir. Ya ha habido comunidades autónomas que se oponen frontalmente al proyecto de ley, como Cataluña, ciudades como Madrid que han dicho que no lo piensan aplicar aunque se apruebe. Hay una falta de coordinación entre normativas de las comunidades autónomas, es decir, esa queja de las comunidades pues es razonable, porque la competencia es exclusiva y por lo tanto, bueno, por lo menos, si van a hacer una ley pues básica y tal, coordinadora, por lo menos que tengan en cuenta con las normas que hemos ido aprobando aquí, pues bueno, pues desde el 2007, que es la ley catalana, pues hasta las últimas, pues de Andalucía, Extremadura, Canarias, Valencia, etcétera. Bueno, pues tampoco, o sea, las ha obviado directamente y ha ido por su cuenta, ¿no? Utiliza terminología inadecuada y muy poco inspiradora, es decir, cuando la profesora Martínez pues explique un poco esto, pues verán tranquilamente, que creo que le toca a él o a Pilar, no recuerdo, bueno, pues básicamente verán ¿qué es eso? Pues que no es unos conceptos y un marco, digamos, que por lo menos dice, bueno, pues hombre, no ha tenido en cuenta normativas comunidades autónomas, pero por lo menos es inspirador. Es decir, cuando define vivienda, oye, pues ha cogido una definición de vivienda pues muy sólida, muy estructurada, muy contrastada, muy aceptada, ¿no? Entre la doctrina, entre los prácticos. Y, bueno, pues por lo menos vamos a copiarla, ¿no? Y por lo menos vamos a utilizar, etcétera. Bueno, pues no es así tampoco, ¿no? También nos hubiese gustado, pues eso, que ofreciese un marco legal persistente en el tiempo, es decir, que no sea una ley como pasa con la educación, por ejemplo, que la van cambiando pues cada 4 años al vaivén de los gobiernos, ¿no? Y que no pase lo mismo con esta, es decir, que cuando venga otro diga, bueno, pues esto no vale para nada, vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? Bueno, pues yo creo que tampoco lo van a conseguir. Tiene graves problemas de inconstitucionalidad, que ahora que sí creo que la profesora Martínez lo va a explicar. La falta de asesoramiento de las universidades, es decir, no han incorporado las últimas novedades científicas en temas de vivienda. Ninguna de ellas, hasta donde yo he podido leer. Falta de discusión con los sectores afectados, es decir, aquí no se ha pactado y no se ha visto, es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione, para que todo el mundo se encuentre cómodo? Bueno, pues, o lo menos incómodo posible, bueno, pues tampoco. Se distorsionan instituciones civiles, es decir, pues, instituciones que han funcionado, bueno, ya les ponemos un ejemplillo ahora, pues durante, bueno, como mínimo, pues 2000 y pico años, pues se las cargan directamente, así por las buenas y sin contemplaciones, y básicamente es una norma pues improvisada, ¿no? Y como les decía, si quieren conseguir la vivienda más asequible, bueno, pues por lo menos lo que tenían que haber hecho es fijarse pues, en el proyecto España 2050, que es el proyecto de presidencia del gobierno, precisamente, aprobado pues, hace un año, en marzo de 2021, donde se ponían los objetivos a los que España quiere acceder o quiere conseguir en 2050. Bueno, pues digamos, y esta ley podría haber sido la primera que se adaptase a esos objetivos de 2050, por lo menos en su capítulo 6, y bueno, pues donde se tratan por lo menos dos cuestiones básicas y estructurales. Primero, medidas de cohesión territorial, es decir, que no hay una concentración de la población en los núcleos urbanos y mecanismos para que esto funcione mejor. Y en segundo lugar, una diversificación de las formas de la tenencia. Bueno, pues ninguna de esas dos cuestiones está tratada en este proyecto de ley. Por lo tanto, pues tampoco está en la línea de lo que hace escasamente un año se aprobó, ¿no? Esto no quita, y aquí hay un poco ya más de letra, y solo me quedan 12 minutos, bueno, o 10, ¿no? Aquí
digamos, eso no quita a que esta ley, desde mi punto de vista, era necesaria. Yo creo que es importante que haya una ley marco para toda España en temas de vivienda, ¿no? Creo que hay base suficiente, el 141.1, el 13, varias sentencias del Tribunal Constitucional que dicen, bueno, por favor, haga un marco de vivienda para que nos entendamos todos, para que sepamos a qué atenernos, por lo menos en ciertas condiciones de igualdad, ¿no? Y para que la economía vaya acompasada. Bueno, es decir, una serie de cuestiones que creo que están ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando esto lo intenta plasmar, es decir, cuando, bueno, y luego se une la cuestión de la gran dispersión de la normativa relacionada con la vivienda, el Código Civil, la ley hipotecaria, la LAO, la ley de propiedad horizontal, los planes estatales, las leyes autonómicas de vivienda, es decir, este caos, digamos, normativo, y solo les he nombrado pues, las más básicas, ¿no? Pero es que hay cientos y si no miles, como les decía, ¿no? Bueno, pues, o sea, algún tipo de coordinación ahí pues sería interesante. No obstante, la duda es si esto lo cumple o no. Bueno, pues vamos al objeto, ¿no? El artículo 1.1 dice los deberes constitucionales relacionados con la vivienda. Bueno, pues esos deberes constitucionales, ya lo dice el Consejo General del Poder Judicial, muy bien dicho, no existen. Está el servicio militar, pagar impuestos y trabajar, básicamente. Y ninguno está relacionado con la vivienda. Por lo tanto, es muy raro que una ley intente bueno, cumplir esos deberes constitucionales relacionados con la vivienda cuando no hay ninguno en la Constitución de esto, ¿no? Entonces, muy de acuerdo ahí con el Consejo General del Poder Judicial y también en la idea de que esto no es un... Bueno, el artículo 47 está en la parte programática de la Constitución, por lo tanto no es directamente llevable ante el Tribunal Constitucional. Hay muchas sentencias, se las he puesto ahí, del Tribunal Constitucional que lo han dicho en reiteradas ocasiones y, por lo tanto, como máximo, pues es un derecho, si quieren, de configuración legal. Pero claro, es un derecho de configuración legal que también, como dice bien el Consejo General del Poder Judicial, pues bueno, pues es que no lo configura como una limitación a los poderes públicos y al ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos, sino que básicamente lo hace de una manera muy intrusiva, ¿no? Ahí les he puesto los ejemplos de los 9, 11 y las disposiciones finales que intentaré mencionar brevemente después, ¿no? Por lo tanto, claro, ahí habla de un etéreo, digamos, derecho de la vivienda, al cual, pues no, la verdad que no le da contenido y copia un montón de cosas de la ley del suelo, ¿no? En cuanto a la... dice, y esto se tiene que conseguir, dice en el 1.2, otro objetivo es conseguir la función social de la vivienda, y parte de un error grave porque la función social como máximo pues es de la propiedad, pero no de la vivienda. Y ahí... sí que el Consejo General del Poder Judicial ahí en su informe creo que fue, digamos, demasiado prudente, ¿no? Porque yo creo que se podría, aquí en la palabra, hay mucha letra aquí, pero en la palabra que ven ustedes ahí en medio de consecuencia, para mí lo que pretende la ley básicamente es incivilizar la propiedad privada sobre la vivienda. Es decir, sacarla del derecho civil y administrativizarla, ¿no? Y convertirla en un trasunto de tenencia tutelada por el Estado. Y esto es admisible, es decir, bueno, como pasó pues, con el agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, y parecido, un régimen parecido al del suelo. Bueno, pues a ver, el Tribunal Constitucional, ahí les he dejado en la parte ya más de arriba dos sentencias, la 93-2015 y la 106-2018, la de Andalucía y Extremadura, que, bueno, en la primera le dijo que el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, porque hay una obligación en este artículo y también en el 7 y en el 11, etcétera, del deber de destinar la vivienda al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, y por esta sentencia del Tribunal Constitucional ya dijeron que esto afecta al corazón, al elemento esencial, al núcleo esencial de la propiedad privada. Y en Extremadura lo declaró inconstitucional por forma, porque era un decreto ley. Y en Extremadura dice, bueno, pues te lo admito que es constitucional, pero siempre que no sea un elemento configurador del real contenido esencial de aquel derecho. Por lo tanto, bueno, el Tribunal Constitucional yo creo que ha sido muy claro diciendo, en el momento en que toquéis el corazón de la propiedad privada y lo distorsionéis de tal manera que no sea reconocible, pues no lo vais a poder hacer. Y obligando a un solo uso, y vemos también en el artículo 10.1 que no es solamente el uso, es el disfrute, es la transmisión y es el gravamen, es decir, todas las facultades clásicas del dominio están subordinadas y quedan subordinadas a estas nuevas normas administrativas y las dictadas por las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que, y que podría quedar para el debate luego, negocios que ahora se están haciendo con normalidad,
pues podrían llegar a ser nulos y además sancionables con multas, recargos tributarios, expropiaciones, que ya son sanciones bendecidas por el Tribunal Constitucional en 2018 y que están presentes en muchísimas normas de vivienda de las comunidades autónomas. Por ejemplo, poner una academia de inglés en un piso organizado en propiedad horizontal. Bueno, claro, pues ahí ese piso no está siendo usado, pues eso, habitacionalmente, sino para hacer una academia de inglés o para una consulta de un médico. Bueno, pues eso yo creo que atendiendo a todo tal y como se presenta aquí, pues será nulo. Y además, multa o recargo tributario o directamente expropiación. También, por ejemplo, otro negocio que para mí estaría en duda es la nulidad, o sea, una posible nulidad de una hipoteca sobre vivienda para financiar algo distinto que no sea su adquisición para vivir en ella. Yo qué sé, pues hipoteco la casa pues para pagar los estudios de mi hijo. Bueno, pues no, porque usted está haciendo un gravamen con una finalidad distinta que sea distinta a la habitacional. Imposibilidad de adquirir para ahorro o para guardarla para cuando lo necesiten los hijos. Muchas personas, ustedes saben, con tipos de interés que prácticamente al cero, pues una manera de ahorrar es pues comprar una vivienda y guardarla pues si algún hijo lo necesita o alguna cuestión de pues tampoco se va a poder hacer. Yo creo que no obstante que el Tribunal Constitucional ha ido dejando miguitas por el camino, ¿no? Y yo creo que ahí tienen, yo les he dejado algunas aquí, ¿no? La 16-2021, sobre el decreto catalán 17-2019, pero recuperado por la 1-2022, que dice, ahí se estipulan medidas coercitivas no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad de la máxima intensidad, reacciones exorbitantes de la Administración, ¿no? Y esta última que ha habido ahora sobre el control de renta de Cataluña, que lo ha declarado nula también, la 10 de marzo de 2022, dice, el control de renta catalán afecta a la libertad, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y básicamente el artículo 1.1 de la Constitución. Otro problema, que supongo que se verá después, es un tema de la competencia autonómica. Además, hay cantidad de repeticiones, de pleonasmos. Se habla hasta la saciedad de la rehabilitación, de la accesibilidad universal. Bueno, esto ya está regulado, y de hecho la accesibilidad universal era obligatoria a finales de 2017 en todas las viviendas y demás edificios, y solamente en un estudio que hicimos desde la cátedra demostramos que solamente el 0,6% de las viviendas en España eran en aquel momento universalmente accesibles. Esto es un completo desastre. Volverlo a poner en otra ley pues no sirve para nada con tal de que ustedes nos pongan las medidas efectivas para que esto sea realidad. Lo mismo pues, son reiteraciones pues eso, constitucionales, otra vez a la igualdad, a la no discriminación, la cooperación entre administraciones. Bueno, todo esto ya está en la Constitución, ya no hace falta una ley para eso, ¿no? Bueno, y después hay unas distorsiones también pues, de la ley hipotecaria, de arrendamientos urbanos, etc. Aquí, bueno, esto lo paso rápido por el tiempo. Y en cuanto a los conceptos, que creo que luego les van a hablar más en detenimiento, bueno, pues yo creo que vamos, es que está muy mal, es que no sé cómo decirles, me quedan solo 2 minutos, pero es que están muy mal, ¿no? Yo le pongo dos ejemplos de dos conceptos que tienen que quedar súper claros, y perdonen la expresión un poco informal, pero tienen que ser claves para que nos entendamos todos, y ahí sí que yo entendería que sería una normativa básica, es decir, si conseguimos como mínimo que todos entendiésemos como vivienda lo mismo, bueno, pues podemos empezar a hacer política de vivienda sobre lo mismo. Lo mismo pasaría si todos entendiésemos por lo mismo lo que es vivienda social. Bueno, pues tanto la definición de vivienda, les pongo 2 ejemplos, pero pasa lo mismo con el sinhogarismo, pasa lo mismo con infravivienda, pasa lo mismo con las demás definiciones. Bueno, pues la vivienda que tienen ahí, pues la ha hecho un arquitecto. Cuando hace muchísimo tiempo ya que los investigadores en vivienda entendemos que tiene que haber una dimensión social, lo que se llama el factor X. Y le he dejado aquí pues, la definición de la profesora Caballé, de aquí de la cátedra, que ha sacado su libro hace pocos meses, y después de 150 páginas, pues yo creo que da una definición mucho más completa y coordinada con la investigación internacional de lo que da el proyecto de ley. Y lo mismo con la vivienda social. El lío es tal, de nomenclatura y tal, que en el anteproyecto era terrible y en el proyecto lo han cambiado un poquito, pero sigue siendo terrible, que tal y como está definida no es comparable con los estándares internacionales. Por lo tanto, la frase que ustedes habrán oído como 40 veces es que en España no hay suficiente vivienda social, yo siempre pregunto lo mismo, ¿y cómo lo saben? Porque nadie sabe lo que es realmente vivienda social en España, el concepto. Pero es que tampoco se sabe ni cuánta hay, ni dónde está, ni cómo se gestiona, ni quién la gestiona, ni cómo es. Nadie sabe nada de todo eso.
Por lo tanto, hay que empezar por el principio, es decir, para entender todos por lo mismo, por vivienda social, por ejemplo, para saber si hace falta más o no hace falta más. Bueno, y naturalmente esta, y con esto ya termino, es la medida estrella, digamos, la que se ha puesto más en boga, digamos, en los medios de comunicación, que son, bueno, pues un control de rentas, prórrogas forzosas, etcétera, una intervención directamente en los arrendamientos urbanos, ¿no? Bueno, pues aquí les he dejado un resumen de los requisitos, ¿no? La declaración de zonas de mercado tensionado de la vivienda, que por cierto el Tribunal Constitucional lo ha dejado vivo, digamos, en la Ley Catalana 11/2020, y Cataluña tiene su propio régimen de declaración de zonas tensionadas. Entonces, yo no sé si el proyecto de ley acaba siendo así. Bueno, pues vamos a ver qué criterios de zona tensionada se va a aplicar en Cataluña, si es el de la ley catalana o la de cualquier comunidad autónoma o la del proyecto, ¿no? Porque una vez una vivienda se ha considerado pues, que está en una zona tensionada, pues ya se le aplica todos los números, los 4 números que les he puesto aquí, que si la prórroga forzosa de los alquileres por 3 años más, una congelación de los alquileres al precio anterior del que fue contratado, si además es un gran tenedor, limitación de los precios de los alquileres y en cierta manera, bueno, pues un poco incentivado con el IRPF, pero vamos, que no compensa a toda la cuestión esta. Yo creo que por el tiempo, profesor, yo creo que ya, vamos, ya es. Por lo tanto, no quiero alargarme más y simplemente, pues bueno, si luego hay un debate o unas preguntas, pues bueno, quedo a su disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Perfecto en cuanto al tiempo y sí, efectivamente, la primera conclusión es que no eres partidario. Luego me imagino que bueno, iremos hablando si al lugar de distintas cuestiones que has planteado, porque son muchas. A continuación, interviene Celia Martínez Escribano, a la que quiero hacer una especial mención a que está aquí, a pesar de que la semana que viene, no sé si es el lunes ya, pues tiene su cátedra en Valladolid, donde va a ser catedrática por fin, lleva tiempo acreditada, pero bueno, es de agradecer que venga con nosotros en unos momentos en que está también ocupada en otras atenciones. Por eso nos va a hablar de, como está además en el Tribunal Constitucional, nos va a hablar un poco de los aspectos constitucionales, competenciales de la ley. Gracias, Celia. Muchas gracias, Vicente. Bueno, efectivamente me voy a referir a la cuestión competencial desde el punto de vista, a la cuestión constitucional desde el punto de vista competencial de la ley. En la propia exposición de motivos, el legislador se toma la molestia de aludir a diferentes títulos competenciales para justificar esta legislación. Se refiere así al artículo 149.1.13 sobre la competencia del Estado relativa a la planificación general de la actividad económica. Habla también del artículo 149.1.1 en cuanto a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. El artículo 149.1.6 a propósito de la legislación mercantil, el 149.1.8 para la legislación civil, 149.1.11 a propósito de la ordenación del crédito, banca y seguros, 149.1.14 sobre Hacienda General y Deuda del Estado, 149.1.23 sobre protección del medio ambiente, 149.1.25 sobre las bases del régimen minero y energético a propósito de la eficiencia energética de los edificios. Los últimos títulos competenciales a los que me he referido tienen carácter menor dentro de la ley, se referían más bien a lo mejor a cuestiones más puntuales o artículos concretos, y los que me he referido en primer lugar son los que me voy a dedicar porque son los que en principio de manera global justificarían esta legislación. Bien, en materia de vivienda podríamos distinguir dos ámbitos, ¿no? El de políticas públicas de vivienda y la cuestión relativa a las relaciones jurídico-privadas. En este sentido, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional, a propósito de las últimas leyes autonómicas de vivienda, por ejemplo, la sentencia 16 de 2018, se indica que dentro del derecho de propiedad sobre la vivienda pues habría una doble vertiente, la vertiente individual, en la que el título competencial vendría dado por el 149.1.8, y la vertiente institucional. La vertiente institucional conectaría con la función social de la propiedad
Y ahí la competencia dependería del tipo de bien, de manera que sería competente quien tenga asumida la competencia sectorial. Aparentemente la ley responde a este esquema. Tiene una primera parte, que la propia exposición de motivos clasifica como el título preliminar y los títulos primero a tercero, que sería la parte jurídico-pública, y la parte jurídico-privada en el título cuarto. Y aquí, coincidiendo un poco con lo que se ha comentado el profesor Nassarre, bueno, pues hay un poco de confusión en algunos artículos, ¿no? Porque, por ejemplo, el capítulo segundo del título primero, que está en esta parte jurídico-pública, y el título competencial sería no sería la legislación civil, pues se habla de régimen jurídico básico del derecho de propiedad de vivienda. El artículo 10 y el artículo 11 hablan de facultades que tradicionalmente han estado en el Código Civil y al mismo tiempo se combinan con elementos privados. Esto nos plantea un problema desde el punto de vista de los títulos competenciales, porque esta norma que es pública o privada, ¿no? Entonces es muy difícil de abordar. Desde otra perspectiva, y siguiendo esta idea que decía el Tribunal Constitucional al que antes se me he referido, la parte institucional de la vivienda, el competente es que tenga asumida la competencia sectorial. En materia de vivienda, el artículo 148.1.3 permite a las comunidades autónomas que asuman competencias en materia de vivienda, y la realidad es que todas lo han hecho, y además en los últimos años muchas comunidades autónomas han sido particularmente prolíficas legislando en materia de vivienda para tratar de dar solución a los problemas, bueno, pues que todos conocemos. Entonces, si la competencia para la legislación en materia de vivienda es de las comunidades autónomas, ¿cómo se justifica la competencia del Estado? Bueno, el Estado justifica esta competencia fundamentalmente en el 149.1.1 y en el 149.1.13. Yo me voy a limitar a ver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a propósito de estos artículos y cómo los ha interpretado, para ver qué encaje podría tener esta manera de interpretarlos en lo que realmente hace la ley, ¿no? En cuanto al 149.1.1, que es el que se refiere a las condiciones, a la regulación por parte del Estado de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la vivienda, en este caso, no tenemos una jurisprudencia constitucional que directamente se refiera a la vivienda, porque esta es la primera ley estatal en la etapa constitucional en materia de vivienda. Entonces, no ha tenido ocasión de pronunciarse el tribunal. Sí que es verdad que en las últimas leyes autonómicas, a propósito de la vivienda, que prácticamente en todas ellas se han planteado recursos de inconstitucionalidad, en alguna ocasión se ha planteado si estas leyes estarían invadiendo el título competencial del 149.1.1. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir prácticamente nada a propósito de esto, porque cuando se ha planteado esta cuestión, por ejemplo, en la sentencia 16 de 2018, pero también en la 32, en la 43 y en la 80 de 2018, dice el Tribunal: no habiendo el legislador estatal ejercido la habilitación que el artículo 149.1.1 de la Constitución le otorga, resulta necesario afirmar que el legislador autonómico en materia de vivienda, en el momento en que realizamos este enjuiciamiento, no encuentra límites desde esta perspectiva constitucional, con lo cual no nos dice nada. No nos dice nada, pero también nos plantea el problema de qué pasará ahora, después de que se apruebe la ley estatal, con estas otras normas autonómicas, si invaden o no, después de que el Estado hace uso de la competencia del 149.1.1, en qué situación queda a nivel de invasión de competencias las leyes autonómicas. Lo que sí que tenemos es jurisprudencia constitucional del 149.1.1 a propósito de otras materias. Y así, por ejemplo, desde la sentencia 61 de 1997, y eso es una jurisprudencia que luego se ha reiterado en muchas otras ocasiones, se hace una delimitación positiva y negativa de lo que sería regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho. Y dice el Tribunal Constitucional: garantizar las condiciones básicas para el ejercicio del derecho no hay que identificarlo con el artículo 14. No quiere decir que todos los españoles tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es más, es perfectamente posible que cada comunidad autónoma establezca una legislación divergente. El 149.1.1, condiciones básicas, no significa legislación básica, insiste, no significa bases o normas básicas. No hay que entenderlo como una competencia del Estado para establecer un régimen jurídico completo y que las comunidades autónomas se limiten a hacer una legislación de desarrollo.
En estos casos es la comunidad autónoma la que tiene la competencia para establecer el régimen jurídico y lo único que puede hacer el Estado es regular una serie de condiciones que sean básicas para garantizar el ejercicio en condiciones de igualdad de ese derecho. Un poco más detallada es la sentencia 141 de 2014, que dice, para intentar explicar qué son esas condiciones básicas, dice, hace referencia al contenido primario del derecho, pero no es todo el contenido primario, no es todo el contenido esencial. Dice, son las facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales, siempre que sean imprescindibles y solo cuando sean imprescindibles o necesarios para garantizar esa igualdad. Entonces, el 149.1.1 legitima o habilita al Estado para regular realmente muy poco. Esto choca con una ley tan extensa y con artículos tan detallados, así a simple vista, pero es que además, si vamos a la exposición de motivos y tratamos de ver cuál ha sido la intención del legislador, parece que no tiene muy claro hasta dónde llega la competencia del 141.1.1, porque si bien acabo de decir que no habilita para establecer una legislación básica, una ley de bases, cuando la exposición de motivos se refiere a los objetivos de la ley, señala, en primer lugar, establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda. Cuando describe el título primero de la ley, dice, el proyecto de ley señala que en él se recoge el Estatuto Básico del Ciudadano en relación con la vivienda, así como el régimen jurídico básico del derecho de propiedad de vivienda, definiendo las facultades y deberes que comporta. Respecto al título tercero, indica, en él se establece la regulación del régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda. Entonces, el problema que tenemos realmente, a mi juicio, es que la legislación, el régimen jurídico, lo tienen en virtud del 148.1.3 las comunidades autónomas y la competencia del Estado es, creo yo, otra cosa distinta que lo que realmente hace esta ley. También se invoca como título competencial, y ya termino, el 149.1.13. El 149.1.13 se refiere a la ordenación de la actividad económica, pero la manera en que se interpreta por parte del Tribunal Constitucional es solamente la competencia del Estado para establecer directrices, líneas generales y permite también que se realicen actuaciones concretas, específicas para dar cumplimiento a sus fines. Pero no se justificaría un régimen jurídico tan amplio. Y además aquí sí que quiero hacer, y ya con esto termino, solamente una breve reflexión en línea también con, con esta idea de que es una ley técnicamente no muy buena. Una cosa es que haya dos títulos competenciales, que son el 149.1.1, condiciones básicas para el ejercicio de un derecho, y el 149.1.13, planificación económica. Pero planificación económica y régimen jurídico son dos cosas distintas, que la ley, sin embargo, confunde. Creo que confunde. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, el artículo 12, en materia de acción de los poderes públicos en materia de vivienda, que parece que serían estas cuestiones económicas, en el apartado 3 dice, el Estado, en ejercicio de sus competencias para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho a la vivienda, que a mí me suena a 149.1.1, dice, y en la aplicación del principio de cooperación podrá colaborar en el diseño, la financiación, en fin, cuestiones económicas. Lo mismo hace, por ejemplo, el artículo 15, etcétera. Entonces, yo creo que, aparte de las dudas en cuanto a que se haya entendido bien la jurisprudencia constitucional sobre los diferentes títulos competenciales que utiliza el legislador en este proyecto, también creo que hay un problema de confusión en las normas, de mezcla de muchos conceptos y de falta de claridad y de corrección jurídica. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues nada, seguimos sin ser muy partidarios de la ley, a ver si cambiamos un poco la dinámica. Isabel, registradora, pues nos va a contar, agradecemos que se vayan incorporando, no digo yo mis compañeros, pero los compañeros de la casa a participar en todas estas jornadas, y nos vas a hablar un poco de los conceptos, algo que ya han apuntado, pero que tú vas a concretar. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me voy a centrar en la definición de vivienda porque son muchas las definiciones que aparecen en el artículo 3 del anteproyecto, y de la vivienda, de la infravivienda y de la vivienda digna y adecuada. Bueno, para empezar, en la legislación estatal tenemos diversas normas que tienen por objeto la regulación de la vivienda, cada una desde su perspectiva, pero todas ellas tienen un objetivo común, que es el acceso del ciudadano a la vivienda.
En la ley de propiedad horizontal, bueno, al principio no se hablaba de vivienda se habla ya en las últimas modificaciones y contrapone los conceptos de pisos y locales, espacios susceptibles de aprovechamiento independiente, lo que conocemos como elementos privativos. En realidad, no se da una definición de pisos y locales, aunque en la exposición de motivos sí podemos ver plasmado que la diferenciación se encuentra en las características que tienen teniendo en cuenta el destino que se les va a dar, ¿no? Serán pisos los que se destinan al desarrollo de la vida personal y familiar de las personas y serán locales aquellos que tienen como finalidad el desarrollo de actividades comerciales, mercantiles, profesionales, etc. En la Ley de Arrendamientos Urbanos se establecen dos regímenes jurídicos diferentes, el de arrendamiento de viviendas y arrendamientos para usos distintos de la vivienda. Aquí, sin embargo, los dos conceptos que se contraponen no coinciden con los de la Ley de Propiedad Horizontal, y ello porque la finalidad que persigue la ley es proteger no el uso destinado a viviendas, sino como establece el artículo 2, el que va a satisfacer las necesidades de vivienda permanente del arrendatario. Y, por tanto, van a ser arrendamientos para uso distinto a la vivienda, pues los que tengan otros usos, ya sean destinados a usos comerciales, a usos industriales, a usos profesionales, recreativos, etc. Parece que aquí la idea es equiparar vivienda y vivienda habitual, o más bien vivienda familiar, si tenemos en cuenta que también, como establece el artículo 7, el arrendamiento se calificará como arrendamiento de vivienda, aunque no se destine a la vivienda permanente del arrendatario en los casos en los que sí lo sea de su cónyuge o de sus hijos dependientes. En la Ley de Ordenación de la Edificación no se define la vivienda, pero en la exposición de motivos sí se hace referencia a la finalidad de la ley de mejorar la calidad de las edificaciones. Se establece un régimen de obligaciones, de responsabilidades y de garantías que se imponen a los agentes que intervienen en todo el proceso de la edificación con el fin último de proteger al usuario, y se dice que pueda acceder al derecho que le reconoce la Constitución de una vivienda digna y adecuada. Y luego ya, en último lugar, voy a citar, ya por razones de tiempo, la ley del suelo, donde tampoco se define la vivienda. En los principios informadores también se hace referencia a la vivienda digna y adecuada cuando señala como uno de los principios informadores pues el desarrollo sostenible, competitivo y eficiente, donde se tiene como objetivo impulsar aquellas actuaciones necesarias para rehabilitar, como decía el profesor Nassarre, que se incide tanto en el nuevo proyecto, para rehabilitar aquellas zonas urbanas, pero bueno, con la finalidad, en definitiva, de que los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda digna y adecuada. Sí se define la infravivienda, además en términos idénticos a los del proyecto de ley, y aunque no se define la vivienda, sí que se recogen una serie de requisitos arquitectónicos, una serie de requisitos técnicos que debe tener la edificación, como son ubicación, accesibilidad universal, como la asequibilidad, la minimización de ruidos, otras emisiones contaminantes, o un medio ambiente y un paisaje adecuados. Y centrándonos ya en el proyecto de ley y las definiciones que se contienen en el artículo 3, en la exposición de motivos ya nos advierte el legislador de las múltiples dimensiones que tiene la vivienda, como en derecho que efectivamente de rango constitucional. El primero, él es el pilar fundamental del bienestar social, puesto que en la vivienda es donde se desarrolla la vida familiar y personal y familiar de las personas. Pero además también nos dice que acota un sector económico en nuestro país, cuál es el de la producción de viviendas, su puesta en el mercado y su gestión. Y además no debemos olvidar que señala el 80% del espacio de las ciudades están destinados a vivienda. Luego va a tener una relevancia la vivienda en toda la estructuración espacial. El artículo 3, como decía, es el que contiene las definiciones, y centrándonos ya en el concepto de vivienda, la define como aquella edificación o parte de la misma de carácter privativo que se va a destinar al uso residencial o habitacional de la persona. Exige que se cumplan los requisitos mínimos legales, y además señala que también podrá dar derecho al uso de otros servicios o espacios comunes cuando el edificio, por su configuración, así lo permita, de acuerdo con la normativa aplicable y con las normas de ordenación urbanística y territorial. A continuación define la infravivienda.
La infravivienda es la edificación o parte de la misma que se destina a vivienda, pero sin embargo en este caso no reúne los requisitos necesarios para su habitabilidad, los requisitos mínimos necesarios, que podrán ser por razón pues, de su tamaño o del número, superficie o características de las piezas habitables, por tener graves deficiencias en las dotaciones y las instalaciones básicas, o bien porque la propia edificación no reúna los requisitos de seguridad, de habitabilidad o de accesibilidad universal. Y ya en el apartado C nos define lo que debemos entender por vivienda digna y adecuada. La vivienda digna y adecuada, en primer lugar, lo que persigue es satisfacer la necesidad de residencia y de habitación de las personas y de modo que constituya su domicilio. Habla el artículo de domicilio, morada y hogar, donde poder vivir dignamente con salvaguardia de su privacidad, de su intimidad y además donde poder desarrollar su vida personal y familiar. Pero para ello es necesario que cumpla una serie de requisitos. Por una parte, se exige como requisito para que la vivienda sea digna y adecuada que para acceder a ella no se haga con un excesivo esfuerzo económico, señalándose que no habrá este esfuerzo, que no tendrá lugar este esfuerzo en los casos en los que si sumamos la cuota de la hipoteca o la renta en el caso de que la vivienda esté arrendada y los gastos y los suministros básicos, estas cantidades no excedan del 30% del salario neto que ingresen todos los miembros de la unidad familiar. Y además define lo que debemos entender por gastos y suministros básicos, que como todos sabemos, pues los usuales de los costes de la energía, pues el petróleo, la luz, el gasoil, que tan de moda está ahora por el incremento tan notable de los precios, como todos sabemos, los gastos del agua, los gastos de telefonía móvil y fija y los gastos también de comunidad, si bien he referido todo ello exclusivamente en cuanto a las viviendas habituales. Aquí el artículo lo restringe a las viviendas habituales y lo dice de forma expresa. Y en segundo lugar, como segundo grupo de requisitos, una serie de requisitos arquitectónicos que yo, para entenderlos, como no soy experta como el profesor Nasarre, he tenido que acudir a la cuarta observación general cuarta del Comité Económico, Social y Cultural, donde define casi todos estos conceptos. Se exige como requisitos pues el tamaño y las condiciones de habitabilidad, puesto que no se entiende que sea adecuada una vivienda en la que no tenga espacio suficiente para desenvolverse la vida, pueda desenvolver la familia su vida cotidiana, y además unos mínimos de seguridad, de protección contra las inclemencias del tiempo u otros riesgos. Además, la ubicación, puesto que las viviendas nos tienen que dar de derecho acceso a los puestos de trabajo, a los servicios médicos, a las escuelas, a los servicios sociales, etcétera. La accesibilidad universal, porque nunca debe olvidarse las necesidades de otros grupos vulnerables o marginados. Y se exige también en la ley como requisitos la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables, además del acceso a los suministros, electricidad, agua, etcétera. Bueno, pues estos conceptos que nos ofrece la ley, algunos muy esperados por la doctrina, han sido objeto de unas importantes críticas, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial en su informe, como la doctrina más autorizada, uno de cuyos máximos exponentes es el profesor Nasarre, experto en la materia, que tenemos el honor de poder haberle escuchado. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en manifiesto que estas definiciones merecen una crítica parcialmente desfavorable porque recogen una serie de conceptos que por vulgares no son apropiados o propios de una disposición legal y que además no se coordinan con otras disposiciones legales donde sí que se regulan de forma más técnica. Incluso se plantea si es una disposición de carácter estatal, es el lugar adecuado para definir la vivienda, puesto que en definitiva puede incidir en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Ha criticado el concepto de vivienda, puesto que la definición de que sea de vivienda no se corresponde ni con la descripción que se hace en la Ley de Propiedad Horizontal, ni se corresponde tampoco con la Ley de Arrendamientos Urbanos, como hemos visto anteriormente. También ha criticado el concepto de infravivienda, lo ha considerado innecesario, ya aparece regulado en el artículo 2.2, como hemos visto anteriormente, porque además el concepto de infravivienda puede tener importantes consecuencias en los contratos arrendaticios. A veces se pueden alquilar viviendas que se consideren no dignas conforme lo dispuesto en esta ley, pero que tendrán unas rentas mucho más bajas proporcionadas al estado de la vivienda. Incluso puede incidir y puede tener consecuencias claudicantes en la contratación
administración privada, puesto que, pues, que se impugnen algunos contratos de compraventa por ineficaces, atendiendo al objeto, ¿no? Que no se adecue a la definición legal que con carácter imperativo pueda establecer esta ley. También critica por innecesario pues, definir los gastos o los suministros básicos, que son conceptos que ya aparecen en otras normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de Propiedad Horizontal, que parece que sea su sede natural, y critica el concepto de vivienda digna y adecuada. Que no le parece adecuado que quede fosilizado en una norma con rango legal cuando quizás en una norma reglamentaria pues es mucho más versátil y más flexible a la hora de que esta definición se pueda adaptar a la concepción que se tenga en cada momento de vivienda digna y adecuada. Y además porque si observamos la definición de infravivienda y la de vivienda digna y adecuada, comprobamos que habrá muchas situaciones intermedias que parece que queden en un limbo jurídico. Los autores pues que más estudiado tienen y que más esperaban estos conceptos de vivienda, también han criticado los conceptos que introduce el proyecto de ley por múltiples razones. Por citar a título de ejemplo, dado que es muy poco el tiempo que me queda, porque se centra mucho en aspectos arquitectónicos, incluso en esta definición tan genérica tendrían cabida a lo mejor otros espacios que no se destinen a vivienda, como puedan ser las oficinas, y olvidan un elemento esencial como es el elemento simbólico, el vínculo que nace entre el lugar donde se reside y las personas o la familia que la ocupan, ¿no? Ese elemento simbólico que ha denominado el profesor Nassarre como el factor X en terminología europea, y del Observatorio Europeo del Sinhogarismo. Y bueno, pues qué es lo que todos conocemos como nuestra casa, ¿no? No solamente 4 paredes y un techo que nos protegen, sino además un lugar donde sentimos algo como nuestro, donde nos sentimos pues cómodos, no estamos encorsetados por ningún tipo de convencionalismo social, nos sentimos libres, nosotros mismos nos damos nuestras normas de convivencia y nos sentimos pues seguros, protegidos, queridos, donde desarrollamos nuestra vida cotidiana con nuestros familiares y personas más próximas. También se critica porque este concepto se aleja de un criterio mucho más flexible que se da en el derecho internacional, donde se prefiere entender como derecho a la vivienda como un concepto mucho más amplio, sin restricciones, como un derecho a vivir en paz, seguridad y dignidad en cualquier lugar, siempre cumpliendo una serie de requisitos, algunos de los cuales hemos enumerado anteriormente. Y finalmente se critica porque dentro de los supuestos de sinhogarismo han quedado fuera personas en situación de vulnerabilidad que, aunque sí tienen 4 paredes y un techo donde refugiarse, en cambio no se entienden incluidos, podemos citar a título de ejemplo, aquellas personas que por razones de necesidad tengan que estar viviendo con familiares, con amigos, con conocidos y sin embargo no están recogidos en estos supuestos que refleja la ley porque sí tienen un techo donde refugiarse. Por último, me quería referir, aunque no me va a dar tiempo, a las definiciones que se hacen de residencia habitual, porque se confunde el término de residencia con el concepto de vivienda habitual. De hecho, se la define como vivienda donde las personas van a destinar a su domicilio permanente frente a la vivienda secundaria, motivo de una importante crítica doctrinal. Confundir vivienda con residencia cuando son conceptos totalmente diferentes. Incluso se han mezclado también otra serie de conceptos como el de domicilio, el de hogar, el de morada, que ya hemos visto en los apuntes que nos enseñaba el profesor Nassarre, son conceptos diferentes y que la profesora Caballé perfectamente diferenciaba en su definición, que quedaba mucho más clara. Bueno, no puedo seguir profundizando en esta materia, aunque es realmente interesante. Se ha ido al final. ¿Se oye ahora? Ah, sí. No, se ha ido al final, pero muy al final. Era la última palabra, así que ha sido, no ha sido inoportuno el corte. Muchas gracias, Isabel, de todos estos temas conceptuales. Y ahora le toca el turno a Basilio Aguirre. Claro, yo sería una osadía por mi parte en esta casa pues presentar al director del centro de estudios. El director del centro de estudios es institucionalmente el saber oficial de la casa. Entonces, a partir de ahí, pues va a hablarnos de cuestiones lógicamente también vinculadas con el registro y la ley. A ver por dónde tira. Me temo que tampoco vamos a salir, o va a salir muy bien parado el proyecto. Cuando quieras, Basilio. Bueno, buenas tardes a todos.
La verdad es que no me voy a anticipar a un juicio global de la ley, aunque lo que estoy oyendo hasta ahora no resulta ser especialmente favorable. Yo me voy a centrar en lo mío, que ya bastante tengo con lo mío, y trataré de destacar algunos aspectos que a lo largo de la ley tienen o pueden tener relación con el registro de la propiedad. Lo primero, la ley parte de una referencia genérica en la exposición de motivos y dice que el deber impuesto por el artículo 47 de la Constitución incumbe a todos los poderes públicos sin excepción. Dice, esta ley debe entenderse, por tanto, en el contexto del cumplimiento por parte del Estado de la obligación que en el marco de sus competencias constitucionales le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute. Si la ley parte de esa proclama y llama al Estado en su conjunto a colaborar en el cumplimiento de este derecho que se recoge en la parte programática de la Constitución, pues nos podemos plantear qué puede aportar el registro de la propiedad como institución que está inserta en la estructura del Estado a un problema y a una cuestión tan compleja como la garantía del derecho a la vivienda. Bueno, el registro de la propiedad, muy genéricamente, puede cumplir distintas funciones. Una función, que es la función institucional básica, que es la de dar publicidad y asegurar la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a través de la calificación del registrador. Cuando los derechos acceden al registro, obtienen toda una serie de beneficios y de tutelas establecidas por la ley que realmente producen una transformación cualitativa de esos derechos. Pero también el registro es un instrumento de publicidad en sentido jurídico pleno y también de una publicidad en sentido más amplio. De hecho, hoy en día, con la incorporación al ámbito del mundo registral de las bases gráficas, de la representación gráfica de la finca, el registro puede no solo utilizar esa función clásica de la publicidad registral, sino que también puede ofrecer alternativas de publicidad con un alcance de publicidad noticia, pero con una importancia práctica bastante relevante. Es lo que se conoce como la información gráfica asociada. En muchas materias urbanísticas, en materias de medio ambiente, pues se puede incorporar a esa información gráfica que ya manejan los registros, se pueden incorporar capas informativas que permiten a los terceros, a los ciudadanos en general, acceder al conocimiento de la situación completa desde todos los puntos de vista de una determinada finca. Y, lógicamente, en el panorama de las cuestiones que contempla esta ley y teniendo en cuenta diferentes limitaciones y restricciones y modalizaciones que la ley prevé a lo largo de su articulado, pues el registro a través de este sistema de información gráfica asociada puede desempeñar un importante papel. Y por último, como una tercera rama de funcionalidades del registro, y hoy en día el sistema registral en su conjunto permite la recopilación y el tratamiento de datos que ofrecen una estructuración estadística que puede estar al servicio de políticas legislativas, de actuaciones que la Administración pueda o deba acometer en el ámbito de la ordenación de la vivienda. Partiendo, por tanto, de esas premisas y de esas posibles funcionalidades del registro, voy a tratar de hacer algunas referencias concretas a lo largo del articulado del proyecto de ley que pueden permitir la intervención o la función del registro en este ámbito. En primer lugar, el artículo 11 de la ley regula el contenido del derecho de la propiedad y de la propiedad de la vivienda y establece una serie de deberes y cargas, y en su apartado segundo dice que corresponde a las administraciones competentes en materia de vivienda la declaración de incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda. Evidentemente, la declaración de incumplimiento de estos deberes debiera tener una publicidad a través del registro. No se prevé nada en la ley, quizá pudiera utilizarse como cauce un mecanismo analógico al que se usa para los expedientes de disciplina urbanística, el mecanismo de las anotaciones preventivas y su constatación registral, que permitan dar publicidad a este tipo de expedientes que no sabemos muy bien en qué sentido se pueden desarrollar, pero que necesitan tener la publicidad registral suficiente.
Por otro lado, otro punto importante es la previsión recogida en el artículo 16 de la ley, el artículo 16.2, prevé en materia de vivienda protegida la posibilidad de la suscripción de convenios o conciertos con los registradores de la propiedad. Esta creo que sí es una medida acertada, vamos a decir también algo positivo de la ley, porque es lógico que se utilice el registro de la propiedad como cauce adecuado para la tutela de los intereses públicos y la garantía de del destino y de la funcionalidad de la vivienda protegida. Menos favorable resulta la configuración y el tratamiento en el artículo 18 de la declaración de zonas de mercado tensionado. De mercado residencial tensionado, sin entrar, por supuesto, en el análisis del contenido de esa figura de mercado residencial tensionado. Lo que parece lógico es que, teniendo en cuenta las consecuencias de todo tipo que puede implicar la declaración de una zona como de mercado residencial tensionado y que antes se han expuesto muy claramente, resulta extraño que no se haya previsto tampoco un sistema de publicidad registral de esta zona, porque no es, primero porque hay que garantizar que si se adoptan medidas como consecuencia de esa declaración administrativa de zona de mercado residencial tensionado, esas medidas se cumplan, y sin la colaboración del registro es fácil soslayar o vulnerar esas supuestas medidas. Y en segundo lugar, porque también es necesario que los terceros, que consultan la titularidad de una finca, conozcan de manera efectiva las distintas particularidades que la afectan, y entre ellas puede estar esta declaración administrativa. A continuación, sí que parece razonable y se debe valorar en este sentido de una forma bastante positiva la incorporación en el artículo 31 del proyecto de ley para los casos en los que en relación a la información que ha de facilitarse a eventuales compradores o a eventuales arrendatarios de una vivienda, la necesidad o la obligación de que se incorpore la información registral completa de la finca. Parece una obviedad, pero sobre todo en el tráfico profesional, en el que normalmente se intervienen, en el caso de la venta de la vivienda, pues intervienen generalmente profesionales, como mínimo, si no es el vendedor, porque no sea una empresa, sino que sea una persona particular, sí que suele utilizarse con frecuencia la intervención de gestores, de inmobiliarias, de administradores de finca, que tienen la obligación de asesorar adecuadamente al comprador o al eventual arrendatario, y es importante que incorpore la información registral. Quizá hubiera sido también bueno que la ley hubiera hecho alusión a la posibilidad de utilizar al registrador de la propiedad como experto en toda la dimensión jurídica de la vivienda, como auxilio en la información a los consumidores o a los adquirentes en general de vivienda de cara al proceso adquisitivo. Por otro lado, también es interesante la regulación que hace la ley de la garantía de las cantidades entregadas a cuenta cuando se adquieren viviendas en procesos de promoción inmobiliaria. Al respecto, establece dos posibilidades: la garantía mediante seguro de caución o mediante aval bancario. Precisamente, y al regular la garantía de estas cantidades por medio del seguro de caución, prevé en el artículo 33.1, letra K, establece el proyecto de ley que en caso de que la entidad aseguradora hubiera satisfecho la indemnización al asegurado como consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro, dice, el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada. Es una medida evidentemente encaminada a dar cobertura a esas entidades de seguros que cubran los riesgos de que, habiéndose aportado cantidades por un posible adquirente de una vivienda, luego la vivienda no llegue a concluirse o no se concluya en los términos pactados y deban restituirse esas cantidades. Esta medida de establecimiento de una prohibición de disponer, de enajenar la vivienda hasta que no se devuelvan las cantidades correspondientes a la entidad aseguradora, también parece que requeriría de la intervención del registro para su plena efectividad. Y a este respecto, quizá hubiera sido adecuado
que la ley hubiera establecido que en aquellos casos en los que el sistema de garantía de las cantidades aportadas a un proceso de promoción inmobiliaria por los futuros compradores sea el del seguro de caución, se hiciera constar al margen de la respectiva inscripción de la vivienda por nota marginal la concesión o el establecimiento de ese seguro, y que para que pudiera inscribirse la escritura de venta de la respectiva vivienda fuera necesario aportar certificación de la entidad aseguradora acreditando que efectivamente no se adeudaba cantidad alguna por el seguro correspondiente. Y por último, y con eso ya termino, la ley regula en su disposición adicional primera, creo que era, efectivamente, el registro de contratos de arrendamiento de vivienda y prevé de una forma bastante etérea que este registro público de contratos de arrendamiento de vivienda estará vinculado a los actuales registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas y al registro de la propiedad, pero no dice nada más. La verdad es que, y ya se ha dicho con anterioridad por otros intervinientes, resulta complejo la regulación de este registro, porque si se está regulando un registro administrativo en una materia en la que quizá pesan más las competencias de las comunidades autónomas que las del propio Estado, ya de por sí la cuestión es enrevesada. Pero además, ¿cómo se va a conectar con el registro de la propiedad? No parece fácil. Aquí, el eterno problema de la publicidad de los contratos de arrendamiento ha sido siempre el de la escasa utilización del registro de la propiedad en el ámbito de los arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Pues porque por muchas razones, fundamentalmente porque el proceso, la aplicación del sistema general de inscripción de los títulos en el registro al ámbito de los arrendamientos urbanos dificulta mucho su incorporación al mundo registral, porque normalmente no es costumbre acudir a hacer escritura pública, luego llevarla al registro. Pudiera haberse planteado en la ley, de hecho en algún momento el colegio a través de distintos informes sugirió esa posibilidad, la opción de que se crease una publicidad registral restringida o limitada de los contratos de arrendamiento, donde simplemente por medio de nota marginal se hiciera constancia de la existencia del contrato y de la persona del arrendatario, una especie de constancia más atenuada que el de una inscripción clásica, y que eso se pudiera llevar a cabo de una forma sencilla mediante una simple comunicación electrónica. Si efectivamente se habilitaran sistemas de acceso más adecuados de los arrendamientos al registro y los arrendamientos se hicieran constar en el registro de una forma rápida y económica, pues quizá el registro de la propiedad podría desempeñar el papel que la ley trata de atribuir o pretende atribuir a este registro administrativo de vivienda, que le auguro un difícil encaje y un más aún complicado desarrollo práctico. Pues por mi parte nada más, muchas gracias y espero que haber sugerido algunas ideas que puedan resultar de interés. Uy, se lo tenía dado. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, todas las posibilidades que brinda el registro y alguna más que se pueden imaginar, pues nos las has expuesto. Yo trataré también un poco al final de ese tema del registro. Yo no sé, en mi condición de partícipe en el informe del Consejo, quiero dejar clara alguna cosa. En un momento dado se nos presentó un informe inicial que fue objeto de valoración en el Pleno y un poco, de repente o sin mucha meditación apreciamos dificultades de constitucionalidad y a partir de ahí, pues no se llegó a votar ese primer informe y quedamos en el Pleno del Consejo para hacer un informe alternativo a la semana siguiente. Y lo digo porque en 2 o 3 días yo me encargué, aunque no aparezco como ponente, yo me encargué de hacer los aspectos civiles, digamos, muchos de los cuales hemos hablado hoy. Claro, en mi descargo quiero decir que frente al tecnicismo con el que trata el tema Sergio, aquello fue una cosa, pues hecha a todo correr, un poco visceral y epidérmica, lo que me parecía a primera vista que podía decirse desde la perspectiva civil. Y por eso
bueno, hay algunas cosas en ese informe todavía necesitadas de una mayor meditación, pero lo que se pretendía, y es lo que no se entendió, era ayudar. O sea, que igual que, aunque hagamos hoy una relativa crítica de la ley, la crítica sea cierta, es una crítica para intentar que la ley sea mejor. Si no se trata de otra cosa, se entendió como una confrontación política que no tenía nada que ver, y así yo creo que nos va, porque nada se ha modificado en la ley, a pesar de que en el informe dijimos cosas que son racionales y que además he comprobado, porque los especialistas y todos vosotros también lo habéis advertido, pues podíamos ayudar a que esto saliera mejor. Pero bueno, como era o con nosotros o contra nosotros, esto no se ha... En el proyecto prácticamente no ha habido ningún cambio, lo cual pues es un poco deprimente. Como resumen, o más que como resumen, destacando algunas de las cuestiones esenciales de la ley que yo puse de manifiesto en ese informe. A mí, quizá, el aspecto, desde una perspectiva del derecho privado, del derecho civil, el aspecto más preocupante de esta ley es ese, lo ha apuntado también Sergio, es ese tránsito hacia una conceptuación estatutaria de la propiedad de la vivienda. Aquí, en estos artículos 10 y 11 sobre todo, está pasando o se pretende, quizás sin saberlo, porque aquí yo creo que tampoco se sabe muy bien lo que se está haciendo y su trascendencia, se pretende alterar o equiparar, por decirlo así, la vivienda al suelo. La legislación del suelo, a partir de la ley del 56 y luego la ley del 75, del 98, etcétera, construyó, y hubo mucha crítica en un primer momento, construyó esa concepción estatutaria del suelo en función de la cual, dicho muy básicamente, la propiedad del suelo se contiene o se integra por aquello que la legislación urbanística le otorga al propietario del suelo. Esto tenía un componente importante, que era a efectos expropiatorios. A efectos expropiatorios se decía, oiga, si usted no tiene la facultad de construir, de edificar, pues si le expropiamos ese suelo, no le pagamos una facultad que no tiene. Bueno, ese era un primer momento, la justificación, pero poco a poco se avanzó en esa idea y hoy es lo que nos dice los artículos 10 y 11. Yo creo que los civilistas, que en aquel momento tampoco percibieron bien la realidad de lo que estaba pasando con la propiedad del suelo, el que más lo destacó, que esto suponía una clara, bueno, no sé si evolución o involución, fue Jesús González Pérez, que era administrativista, es el que destacó que esto, este tránsito desde el 348 del Código Civil hacia esta legislación del suelo era peligroso. Bueno, aquello tenía más sentido porque el suelo tiene una evidente función social. El planeamiento urbanístico, sin lugar a la duda, pues debe someterse a esas necesidades de una ordenación racional. Pero esto, con la propiedad de la vivienda, tiene otros muchos componentes privados, o sea, que lo ha destacado Isabel, es donde vivimos, es además un componente patrimonial de ahorro de las familias, incluso, bueno, pues la compramos para nuestros hijos, etcétera, el que pueda, etcétera, etcétera. Esto hace que trasvasar la concepción estatutaria de la propiedad del suelo a la propiedad de la vivienda a mí me parece absolutamente incongruente. Y esto es lo que se está pretendiendo hacer o lo que se está haciendo aún sin saber claramente qué se está haciendo. Parece que es inocuo, pero claro, leer el artículo 10, capítulo segundo, es régimen jurídico básico del derecho de propiedad de la vivienda y artículo 10, contenido del derecho de propiedad de la vivienda. Eso es la concepción estatutaria pura y dura de la propiedad de la vivienda, equivalente a la concepción estatutaria de la propiedad del suelo. Y además es que no se han esmerado mucho en decir qué facultades
tiene ahora el propietario de una vivienda. Si uno lee las que ahí pone, si es que es relativamente absurdo. Son, por ejemplo, la 1B dice que es como facultad esencial, porque aquí describe las básicas. 1B, el derecho de consulta a las administraciones competentes sobre la situación urbanística de la vivienda. Pero esto es irrelevante. Eso tiene sentido para la propiedad rústica, para saber si me puedo hacer un abrevadero aquí en este suelo rústico o no. Pero alguien que tenga una vivienda consolidada, inscrita, va a preguntar a la administración ¿qué es lo que pone aquí? La situación urbanística de la vivienda y del edificio en que se ubica. Yo creo que nadie. Y además, aunque no lo ponga, es evidente que se podría hacer. Pero esto, testimonialmente, lo que representa es el escaso celo en describir cuál es el contenido de la propiedad de la vivienda. Y además se dice, además de los derechos reconocidos en la legislación del suelo. Oiga, y en el Código Civil. No, pues hemos transitado, se está transitando. Esto es lo que yo creo que desde la doctrina civil debe combatirse. O sea, no podemos asumir esta equiparación, porque además la vivienda, insisto, tocar el concepto de propiedad de la vivienda, que es un elemento, un sustrato básico en el ahorro de las familias, en la continuidad incluso de las familias a través de la herencia, dejar la casa para los hijos, etcétera, pues esto yo creo que no es el momento. Y mucho más sin consultar con nadie, tirarse ahí a una piscina que no se sabe dónde va a acabar. Además es lo de siempre, todas las facultades que no tienes, esas si te expropian la vivienda, no te las pagan, porque no, usted solo tiene la facultad o las facultades cicateramente expresadas en ese artículo 10. Claro, y la tercera, facultad de realizar obras de conservación, pues ya lo sé, pero ya, si eso va de suave, no hace falta que me lo cuente. Pero en esta línea me parece gravísimo también, y quizá no sea apreciado suficientemente, que igual que el artículo 10 nos dice cuáles son los derechos estatutarios, los derechos que la Administración nos concede, en el artículo 11 nos dice cuáles son las cargas y los deberes. Y ahí se desliza una frase que a mi juicio puede tener unas consecuencias muy nocivas, porque es uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda. Es decir, es un deber el uso propio y efectivo de la vivienda. ¿Qué quiere decir que el uso sea efectivo? Bueno, pues mal pensando, esto puede ser la base para una posibilidad expropiatoria de la que no se use, porque lo que ha dicho antes Sergio, que es el supuesto, bueno, yo no la uso porque mi hijo se va a casar y dentro de 2 meses o dentro de 2 años y la quiero dejar ahí para él. No, es que tiene que ser efectivo y propio. Bueno, pues no se sabe las consecuencias que puede tener esta referencia, pero hay que reparar en ella al uso y disfrute propio y efectivo. Porque además, previamente me ha dicho como derecho el de facultad de uso, disfrute y disposición. Si yo tengo el derecho de uso, es evidente que puedo usar o no usar. El no uso entra dentro de la facultad de usar, es una de las facultades evidentes que no tengo que estar siempre usando cuando tengo el derecho de uso de algún bien. Bueno, pues ese es un tema que a mí me parece muy importante y que debe enfatizarse. No sé si acabará también así. Está vinculado además con problemas de constitucionalidad, de vaciamiento del derecho de propiedad, pero ahí lo digo. Quiero hablar y poco más de ese registro administrativo. Yo voy a ser más tajante. Lo planteé también y algo se dijo en el informe del Consejo, tampoco mucho porque quizá no era la sede adecuada, pero se advierte una tendencia de cada ministro, de cada ministerio, digamos, de tener su registro, quizá para controlar la información que su registro publicita
Y bueno, pues con esa información, si solo la tengo yo, pues luego digo que las medidas que he ido tomando han sido muy eficaces y lo acredito con los datos que obtengo de mi registro. En materia de arrendamientos llevamos desde siempre, desde el año 64, desde el texto refundido de 1964, se lleva diciendo que bueno, pues creemos que en España el mercado de alquiler es el 14%, es el 20% o es el 25%. Yo creo que nunca, y quizá me está sintiendo Sergio, nunca ha habido una estadística fiable del uso, de este modo de uso de tenencia en arrendamiento de las viviendas. Y con esto vamos a seguir igual. Hay que construir, yo creo, un registro eficaz y ese no puede ser un registro de alquileres eficaz y ese no puede ser, evidentemente, un registro administrativo sin medios y que se va a nutrir, dice, de los censos de fianzas de las comunidades autónomas, que no van a dar ninguno, o de los registros de la propiedad, que, como ha dicho Basilio, prácticamente no hay ningún arrendamiento inscrito. Esto, la vía, efectivamente, yo creo que tiene que ser, aunque esto no guste mucho en algún ámbito registral, el contrato tipo, el contrato base. Oiga, en tiempos había en los estancos el modelo de contrato de arrendamiento, pero sí es que no hace falta más para un contrato de arrendamiento de vivienda. Entonces eso, incorporarlo íntegramente, pero por vía electrónica, al registro a través de la nota marginal, por ejemplo, que es bueno, con un costo irrisorio, pues a partir de ahí, utilizando los medios estadísticos de que dispone el colegio, pues se ayudaría muchísimo. Se tendría una base cierta de lo que es el mercado de alquiler. Lo que pasa es que no se quiere utilizar el registro de la propiedad y yo no sé por qué. No hay ninguna razón para evitar situaciones como esta. Está pasando lo mismo con el registro de titularidades reales. Pues si el sitio natural es el registro mercantil. Bueno, pero hay esa incongruente reticencia que yo creo que en este punto hay que combatir. Además, construir un registro electrónico, que es lo que hay que hacer, solo se puede hacer, a mi juicio, con una estructura ya consolidada como es el registro de la propiedad. Tenemos el ejemplo del registro civil. En el año 2011 se dice el registro civil será electrónico ya y llevamos 10 años más tarde intentando que lo sea y con un costo desmesurado. Hay que utilizar las estructuras existentes y yo creo que debemos reforzar esta idea. Acabo. Yo no me he puesto límite de tiempo, pero bueno, solo voy a decir otra cosa y con una pequeña anécdota real. No hemos hablado de lo que se vendía como la medida estrella o las medidas estrellas de esta ley, que es esa contención de los alquileres, parece a mí que con una incidencia mínima y una prórroga de 3 años más de los contratos de arrendamiento, me parece a mí también con una incidencia mínima. Un arrendador que lleve 7 años con el mismo arrendatario estaría deseando que estuviera otros 7, si el problema... no, hay que concederle 3 años más, 3 o 20, si el problema no es de los arrendatarios que lleven 7 años a los que se concede una nueva prórroga o 5 años, sino el problema es, bueno, pues de la dificultad de pagar las rentas las personas que no pueden hacerlo. Y junto con esto se modifica con unos apartados larguísimos la ley de enjuiciamiento civil en tema de desahucios. Aquí se ha mimetizado un poco, primero, todo el tema de la moratoria hipotecaria, de los desahucios hipotecarios, pero claro, es que lo que no se percibe, no se dan cuenta, aquí no estamos hablando del banco frente al prestatario en situación de necesidad. Aquí hay muchísimos alquileres en los cuales el arrendador no es ese gran tenedor. Y aquí se carga al arrendador con unas situaciones procesales en materia de desahucios que son inasumibles en muchos casos. Se trata de agilizar unos plazos y habla de un plazo de 5 días para notificar a las administraciones si hay posibilidad de dar una vivienda en alquiler a quien está
en una situación de vulnerabilidad, etcétera. Luego hay otros 10 días para que no me ha contestado la administración, que será lo que pase, y dentro de 10 días se lo vuelvo a repetir. Y luego hay unos plazos de 2 y 4 meses para que se continúe en su día el desahucio, etcétera. Bueno, 5 días, 10 días y 2 meses en los juzgados pueden ser 2 años, o sea que no se tienen en cuenta los tiempos muertos. Y bueno, y con eso lo que ocurre es que una persona que puede ser un arrendador en situación de la misma vulnerabilidad porque vive de ese arrendamiento, pues a su costa y no a costa de la administración, que es la que debiera procurar, bueno, pues en su caso, esa necesidad de atender esa necesidad de vivienda, sea ese arrendador el que tenga que soportar esta situación. Y les cuento, porque lo contábamos en tiempos, me acuerdo, con Fernando Pantaleón, cuando íbamos haciendo la costera, decíamos, de los arrendamientos, íbamos hablando de los arrendamientos por Galicia en la ley del 95, pero es un supuesto que bueno, le contábamos como real. En un pueblo castellano, pues había un juez bondadoso y se produce un desahucio por falta de pago de una pobre viuda que no tenía para atender el pago de las rentas. El juez, que era un juez bondadoso, bueno, pues a la vista de esa situación, pues tras buscarle remedio normativo muy indirecto, pues llegó a la conclusión de que no procedía el desahucio y allí se quedó la pobre viuda en el uso de la vivienda. Se cuenta que unos meses más tarde la asociación de viudas de ese pueblo se acercó a ver al señor magistrado y dijo: oiga, pero nosotras, ¿qué le hemos hecho? Desde que usted no desahució aquella compañera nuestra, no hay nadie que nos alquile una vivienda. Bueno, el buenismo está bien, pero cuando juega al mercado, cuando es un bien que es necesario tanto para el arrendador como para el arrendatario, todo este buenismo es muy peligroso. Bueno, yo creo que ya con esto damos por cerradas las intervenciones y a partir de ahora pues creo que se trata de abrir un pequeño coloquio para quien quiera plantear alguna cuestión. No sé si lo hacen, pero vamos, sin... ¿Qué? Nos dicen que es maravilloso escucharnos. No sabía que estaba mi mujer al lado. Como otro ejemplo, que hace una pregunta a Juan José Pretel un poco larga. ¿La leéis los demás? Es relacionada, yo creo, Basilio, eres tú, relacionada con el derecho a la información. No sé. Es un agujero más. En realidad, esos deberes los configura de una manera un poco genérica. De hecho, si se lee el artículo no se sabe muy bien si solamente se aplican en el ámbito de las relaciones insertas en la legislación de protección de consumidores, o serían también aplicables en una operación entre dos particulares donde no se aplica esa normativa. Y como en general esta ley se mueve en la ambigüedad y en la definición de cosas que no acaba luego de concretar, pues también naturalmente aquí se producen incongruencias.
Vamos a ver que hay otra pregunta. Ver más. Yo estoy con la brecha digital. Bueno, se plantea, es lo que yo he dicho, se incluye un farragoso procedimiento para conocer los servicios sociales del procedimiento de desahucio. La opinión, pues ya la he dicho, una opinión poco amable, pero además de que es muy farragoso, bueno, esto y todo, en cuanto a todos los temas estos de cuándo sube la renta, cuándo no, cuáles son los presupuestos, pero además del gran problema del farragoso procedimiento del que hablas para conocer los servicios sociales, ese procedimiento, etcétera, el problema son los tiempos. O sea, que es que aquí hay veces en que, por ejemplo, pues un juicio, la primera providencia la tienes 4 meses después de que se plantea, porque no hay más remedio, porque hay mucha litigiosidad. Pues además de ser farragoso, como aquí es que no hay más que leer lo que pone la ley para llegar a esta conclusión, además de ser farragoso el procedimiento de comunicación y con los servicios sociales y con las administraciones para ver si pueden dotar de una alternativa habitacional, pues los plazos procesales son infinitos. Yo voy a aprovechar y le quiero preguntar una cosa a Sergio, porque lo has planteado inicialmente y es algo que siempre, pero los que estáis más en este mundo globalizado, has planteado el tema de la diversificación, que aquí no se trata de nada de la tenencia. ¿Qué otras modalidades puede haber? Aquí conocemos las básicas, pues el arrendamiento, el usufructo, la propiedad, pero ¿qué otras alternativas se manejan por Europa? Bueno, pues muchas gracias. En Europa básicamente hay otras, ¿vale? Otras dos, ¿vale? Especialmente en los Países Bajos y en el Reino Unido, que han funcionado, que tienen muchas funciones, pero básicamente es otorgar autonomía, libertad y asequibilidad a ese conjunto de personas demasiado ricas para entendernos, para ser vulnerables y acceder a una vivienda social, pero demasiado pobres para acceder con libertad a un mercado privado, ¿vale? Entonces, eso es lo que se denomina tradicionalmente como tenencias intermedias. Y pues ahí básicamente Cataluña tiene reguladas desde el 2015 dos, que son la propiedad compartida y la propiedad temporal, la 15-2019, que permiten, pues eso, perdón, la 19-2015, que permiten precisamente eso, es decir, poder ser propietario de todos los efectos adquiriendo solamente una parte de la vivienda, un 2%, un 28%, un 49%, es igual lo que se pueda pagar, o también ser propietario de todos los efectos comprando esa vivienda por un número de años. En concreto, la ley catalana, el Código Civil de Cataluña, lo que dice es entre 10 y 99 años. Y, bueno, durante ese tiempo, pues eres un propietario, pues puedes vender, puedes alquilar, puedes dar en herencia, todo. Y en la propiedad compartida, lo mismo. Puedes ir a las reuniones de propiedad de la comunidad de propietarios, pagas todos los gastos porque tienes todo el beneficio independientemente de la cuota. Y son tenencias que en esos dos países que les he mencionado funcionan como buffer, funcionan como una especie de acordeón para aquellas personas, pues eso, que no pueden acceder a una vivienda social y que tampoco pueden acceder al mercado libre sin sobreendeudarse. Además, sirven como de escalón de esas personas en vivienda social de alquiler para poco a poco, progresivamente, hacerse responsables de la vivienda y ir comprando poco a poco. Bueno, muchas gracias. Sí, hay que seguir aprovechando lo que otros piensan. Yo creo que ya vamos a dar por cerrada la jornada. Es que esto daría muchísimo más de sí, agradeciendo a todos los presentes, a todos los oyentes, y doy la palabra a Pilar por si quiere decir algo más. Pues nada más, yo decir que realmente la jornada ha sido interesantísima, muy completa, aunque efectivamente, como has dicho, daría para bastante más. Y únicamente aprovechar para dar de nuevo en nombre del colegio las gracias a todos los ponentes, también a los que nos han acompañado, y aprovechar que, bueno, que se puede profundizar porque toda esta sesión va a quedar colgada a partir de mañana en la web del Colegio de Registradores, y donde también se van a poder encontrar pues todos aquellos webinarios previos que no se hayan podido seguir en directo. Así que nada más, buenas tardes y hasta el siguiente.
Gracias.